tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y estoy muy contento de saludarlos desde este maravilloso espacio que es la Presa de la Hoya, una de las visitas obligadas para todas las personas que están en Guanajuato desde 1749. Más adelante les platicaré algunos detalles al respecto. En este programa vamos a tener al cine como eje rector que nos va a permitir comunicarnos con diferentes tipos de realidades. Lo mismo vamos a hablar de Guanajuato, de Chile, de Filipinas y tendremos además una conversación con el cineasta Terry Gilliam. Todo esto y más lo tendremos aquí en Semanario N22 y para comenzar veremos el oficio de un personaje esencial para la historia cinematográfica. Es el cácaro, en nuestra sección Lotería. Moisés Trujillo Santiago, soy proyeccionista para 35 y área digital. Anteriormente el trabajo de un proyeccionista era, en este caso, yo siempre diferencio entre un proyeccionista de una sala de cine a la de unos estudios de cine. En el estudio de cine es un proyeccionista más completo, porque ahí ve desde roches, copias de trabajo, doblajes, ahora le llaman mezclas, llamamos regrabaciones. Entonces, y en el cine es diferente porque ya es una copia compuesta en el cual ya nada más se monta la película, se revisa el equipo y sale la proyección. Esa es la diferencia. No hay una escuela de proyección. Esto se va a través del tiempo con los proyeccionistas viejos, le van enseñando el trabajo de cómo proyectar. Y a través del tiempo, pues usted va perfeccionando su trabajo como proyección. Yo empecé a trabajar, como decía, en Estudios América, de allá trabajé en cine, de ahí trabajé en la academia y ahora trabajo en la Cineteca y el CCC. En 1977 llevo 42 años en el cine como proyeccionista. Todos los días veo cine. Sábado y domingo veo cine, siempre, nunca he dejado de ver cine. Yo siempre he dicho que el cine, todo lo que llevamos como personas, hay una secuencia en cada película que aparece uno, ¿no? Pues soy parte de eso. Hay un diálogo que me gusta mucho de Cinema Paradiso. Hay una parte cuando Totó le dice a Alfredo que le enseña a proyectar y él le dice no, porque aquí no tienes vida. Aquí estar encerrado. Y es cierto. Anteriormente usted no salía de una cabina. Y eso era maravilloso porque, no sé, era algo fantasioso. Yo recuerdo un amigo mío que falleció. El ingeniero Paneva me decía, es que esta es tu casa. Hazla como tu casa. Hazte sentirte bien. Tú vives ahí y todo el día estás ahí. Entonces acondiciónatela para que estés cómodo. Y el día se te haga lo más fácil en tu trabajo que haces día a día. Sí, todos los directores mexicanos que hay, los he conocido a todos, a los actores, a guionistas, a los fotógrafos, a la mayoría de ellos. Muchos tienen muchas versiones diferentes. La que yo sé es que Cácaro viene de una persona que siempre le fallaba en la proyección, entonces estaba marcado de la cara y no sabían su nombre, entonces le gritaban, para no decir Cacarizo, le decían Cácaro. Eso está lo que yo sé, por eso quedó la palabra de Cácaro a los proyeccionistas. Siempre me preguntan y digo, yo si vuelvo a nacer otra vez, vuelvo a ser proyeccionista. Es una cosa que me fascina ser proyeccionista. Después de conocer el trabajo del cácaro, les cuento un poco sobre la Presa de la Hoya, que es donde nos encontramos. La construcción comenzó en 1741 y terminó en 1749. Guanajuato está construida en una cañada, por ello en época de agua se inunda y en época de sequía carecía de agua. Por eso construyeron esta presa en este lugar que era el Rancho de la Hoya, y la construcción estuvo financiada por el dueño de la mina de Rayas. Vamos a continuar con Guanajuato. Muy cerca de aquí, en Irapuato, nació una persona que creó una película a partir de las historias que él escuchó desde niño. Esto es
huachicolero. Crecen en todo el país las movilizaciones contra el incremento de los precios de gasolina y diésel. Yo simplemente por estar un poco cerca de la refinería me doy cuenta de lo que está pasando y de las historias que la gente cuenta y empezamos a crear una historia de ficción a partir de eso. Mi necesidad era contar una historia de lo que sucedía en el lugar donde crecí, que era una ciudad muy tranquila y que hoy en día es una ciudad muy violenta y que parece que todo lo que ha generado este fenómeno del huachicol es lo que detonó que se haya vuelto un lugar muy insano. ¿Viene agua? Aquí en Irapuato estuvimos rodando alrededor de 4 semanas y fue ver todos los días en los periódicos locales noticias sobre huachicoleros, tomas clandestinas, muertes y así. Fue como de, ¿y por qué en la Ciudad de México no sabemos nada de esto, no? Entonces, justo eso, pues de entrada te dice que es un problema que ya viene de tiempo atrás y que pues en los últimos años se ha ido agravando, ¿no? No andas metido en pendejadas, ¿verdad? No se preocupe, esté tranquilo. Como tú lo dices, es una historia de amor y es una mezcla de géneros. Mucho de lo que estábamos haciendo ahí era inspirado sí en algunas cosas como de romance, pero que se va transformando hacia otro punto. De reflexionar sobre uno mismo, de no, si hago esto, voy a ocasionar esto, y o sea, te pone a reflexionar muchas cosas. Te pone a pensar de que, pues sí, si se te ocurre meterte en esos pasos, pues ya te da más o menos una idea de cómo vas a acabar. No nos imaginamos jamás que la película se fuera a insertar ahora en este marco, pues sí, coyuntural de lo que ha pasado con el tema del huachicol, los huachicoleros en el país. Es un tema relevante, coyuntural y triste por cómo las tragedias que han pasado y pues porque al final del día pues es parte ahora ya de una maquinaria de crimen organizado muy grande y que en el momento en el que nosotros pensamos la película, en el que Edgar se le ocurrió la idea y desarrolló el argumento y escribió después el guión con Alfredo Mendoza, jamás era de esta forma, siempre fue otra forma de pensar la actividad de los huachicoleros, era algo mucho más casual, digamos, eventual, ¿no? Algo que pasaba por ahí, por allá, se escuchaban historias y no tenía nada que ver con esta maquinaria criminal, ¿no? Esta película se filmó hace 2 años y después de todo esto de yo haber empezado a investigar en internet qué era el huachicol porque íbamos a hacer un proyecto, iba a filmar una película de esto, a 2 años después vivir a inicios de 2019, venir en la carretera y no poder llegar a mi destino porque estaban cerradas las gasolinas y estar viviendo yo esta realidad, esto natural fue como, híjole, está muy cañón. Tiene que haber cine que hable de la realidad. No todo el cine tiene que hablar de la realidad por fuerza, pero tiene que haber cine que aborde los temas de todas las realidades que hay en el país, de las muchas culturas, influencias culturales que existen en México. Y creo que también tiene que haber cabida en la exhibición y en la distribución para todas estas realidades y para todas estas diferentes propuestas culturales. Existen redes que se crearon para robarse las gasolinas. Continuamos en la presa, en este lugar es donde cae algo del agua, pasa por el túnel y se comunica al otro lado. Aquí en Guanajuato hay una leyenda, dice que en época de lluvias aparece una mujer vestida de blanco, que su cara es de reptil o de culebra.
Vamos ahora con una animación en falso documental que podría estar sacada de esas historias, pero no, está inspirado en la realidad. Está inspirada en una colonia llamada Dignidad, fundada en 1961 en Chile por el ex nazi Paul Schaffer, un espacio idílico y bello, pero que también era lugar de la violación y de la desaparición. Chileno aquí. Imaginar universos posibles o alternos es un ejercicio infinito. Calistenia mental de la que son devotos los chilenos y artistas visuales Cristóbal León y Joaquín Cosiña. Uno de los productos de esa imaginación es el largometraje de animación La Casa Lobo, stop motion inspirada en los horrores de la colonia Dignidad y los cuentos de hadas. Bueno, la película, la idea base de la película es que no nos planteamos hacer una película sobre Colonia Dignidad, sino que hacer una película que está hecha por una productora audiovisual de Colonia Dignidad o dirigida, como tú dices, por el mismo Paul Schaffer. También otra inspiración fue un archivo fílmico que existe en la Colonia Dignidad y que está compuesto por material documental o por otro tipo de material. Y es un archivo fílmico al cual nosotros no podíamos acceder, o podíamos acceder solo muy parcialmente a través de los videos que la misma colonia había proporcionado a los canales chilenos como propaganda. En estas imágenes ellos proyectaban una vida idealizada al interior de la colonia, entonces imágenes familiares, idílicas, etcétera, cuando en realidad lo que sucedía al interior de la colonia es que las familias no existían, estaban separados entre hombre y mujer, el sexo estaba prohibido, etcétera. Vivían casi en esclavitud. Hola, tengo de la colonia. Más de 47,000 fotogramas animan las escenas que se enlazan como un plano secuencia en esta cinta que se construye y destruye al tiempo que se narra la historia. Realidad y ficción se mezclan a través de la voz de María, su protagonista, una joven que se escapa de este centro de abusos físicos y terror psicológico. Y la construcción de los personajes no fue una construcción como... Tiene partes creo que psicológicas la construcción, pero que abarca también más otros lugares, ¿no? Como narraciones que abren o pequeños cuentos dentro de la estructura de la película que abren otros espacios también y que hacen referencia claramente y citas claramente a cuentos infantiles, ¿no? También ponerse en el rol de que la película está escrita y dirigida por Paul Schaffer, lo que busca también es decir, tú nunca vas a poder construir la libertad o un hogar lejano a mí, ¿no? Y por eso tiene como esa vuelta también la película, pero tiene también que ver con la lógica de ponerse en ese lugar como construcción, ¿no? Como origen. 2 espacios culturales en Chile, México y otros países se utilizaron para construir esta atmósfera asfixiante, una ensoñación terrorífica, este cuento extraño permeado por la presencia de los horrores perpetrados por el nazi Paul Schaffer en la colonia. La película la filmamos o la grabamos o la fotografiamos más bien en muchos museos y galerías. Nosotros, Joaquín y yo, venimos del mundo de las artes visuales y estamos acostumbrados a hacer exposiciones y en un momento, cuando estábamos empezando a hacer la película, nos enfrentábamos a la pregunta si nos íbamos a encerrar a hacer la película durante muchos años o un par de años o íbamos a seguir haciendo exposiciones. Fuimos muy conscientes de cómo el intercambio con la comunidad y cuál es el real público que va a las exposiciones. Entonces el espacio o la dimensión comunitaria de hacer arte se volvió muy esencial. María, María. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar tendremos cine de Filipinas y también a Terry Gilliam. Continuamos aquí en Semanario N22. ¿Quieren conocer algo de cine filipino? Bueno, va a ser a través de un personaje verdaderamente atractivo. Él se llama Kidlat Tahimik.
no se dedicaba al cine hasta que en Europa conoció a Werner Herzog, quien trastocó no solo su vida, sino también su forma de entender el cine. Él es un cineasta independiente de Filipinas. Considerado una figura fundamental del cine independiente filipino, sus 77 años resumen su manera de andar por el mundo hasta reencontrarse con su propio mundo y con una manera muy personal de hacer cine. My storytelling is not with the same formula the Hollywood, no? No mucho sexo, no mucho violencia, but my films are about the beauty of our old culture and how we have much to contribute to the global problems today. Our old people, our old indigenous people had a very strong harmony with nature. And if we listen to our old elders from the tribus, the tribes, we would not have global warming today. Tajimic estudió administración en los Estados Unidos, trabajó para la OCDE en París y se unió a una comuna hippie en Alemania. Fue por esa época que conoció a Werner Herzog, quien le dio un pequeño papel en la película El enigma de Kaspar Hauser de 1974. Posteriormente, inició una carrera en el cine, la cual ya lleva más de 45 años. Tajimic cuestiona el colonialismo y reivindica el saber ancestral filipino. I belong to a culture which we include the other. I'm sure here in Mexico it's also. It's called Kapwa culture. The Kapwa means I include the other with myself. I project myself to the other, so I treat the other like myself. So our culture is an including culture. And if you call that socialist, we are including. In contrast to the industrial culture. The industrial culture is making us fight against each other, competition. Comme le, what do you call the roosters, that cockfighting, yeah? They try to make us fight each other because it's good for the economy. Las historias contadas con humor son parte del cine de Tajimic, quien también habla de la máxima McLuhaniana. El medio es el mensaje. The medium is the message. This is my bamboo camera. It is a symbol that we Filipino filmmakers should make films about Filipino legends and stories. The same with Mexican independent filmmakers. They must make their films with their own local story. Now we have learned to become copycat culture because of colonization. We copy Hollywood. We want to be grandioso and multimillonario, but you know, if we tell the local story, yes, the local story is going to be the message. The medium, the bamboo camera medium is the message. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar aquí en Semanario N22 vamos a tener a Terry Gilliam. Y bien, con este paneo que hace nuestro buen amigo Armando López, queremos invitarlos a que se queden en este instante porque vamos a presentarles la entrevista con Terry Gilliam, que tuvo una serie en BBC y después hizo algunas películas. De hecho, Terry Gilliam dirigió El Santo Grial, también cintas como Brasil, Las aventuras del Barón Munchausen, El Doctor Parnassus, El Quijote y Una retorcida visión de Alicia, entre otras cintas. Vamos a escuchar a Terry Gilliam. Child with arms 6 miles long. She is in terrible danger. Don't move. Just lie still. Oh, I see the love light in you. And how is the power of literature for you? Oh, literature is the most powerful thing as far as I'm concerned. The problem is people don't read like they used to read. And that's why I make movies about books. Maybe I can encourage people to read Don Quixote again, because
People know the idea of Don Quixote, but they don't read the book. And the book's extraordinary. And I think it's probably, is it the fourth film I've done based on a book? Because I just like to try to remind people literature is so important. And it's much more interesting than social media. And it's even more interesting than films, I think, because you have a direct relationship with one person, the writer, and that's fantastic. But at the same time, it's not just literature. I mean, the cinema keeps all the arts, that's true. All the possibilities, Yeah. and sometimes even the dreams. Many of your movies has lies and dreams. For example, Munchausen or Dr. Parnassus. Yeah. Because almost all of my films are about imagination and reality and the tension between the two things. Because as far as I'm concerned, you need both in life. You need your dreams, you need to imagine a better world or a more interesting world, but you also need to be aware reality is there and then learn to deal with the two things. And that is really one of the important things about Quixote. It's the iconic version of the dreamer, the madman, and the realist. And everybody, I think, has a Don Quixote and a Sancho Panza inside them. And I like sort of reminding people of that. Fernandez of Spain, and in the outside lane, Foreman of Brazil. But you, in your films, you have at the same time a lot of humor. Always. But sarcastic too. Yeah. The word sarcastic came from Greek. It means something like that, butcher. That's fantastic. That's great, because that's absolutely right. Sarcasm, satire, these things sort of reveal the truth of stuff. The skin is the false part in many ways. You pull the skin off and see what's really inside. And that's what humor, for me, is really about. And I've always felt the things that are really important in life, the really serious things, are the things you've got to deal with humor. And it's a way of testing how important they are. If they survive your sarcasm or your humor, then they are important. If they collapse because you're making jokes about them, then they weren't worth believing in anyway. The wrinkles and the worry lines, right up into the wig, into the hairline. Now the template. There, now a bit of sticky. So. And already she's twice as beautiful as she was before. Voila! And last time I remember that you was very interested about the muralism, Mexican muralism. How is the power of a paint for you as a creative man? I mean, every time I make a movie, I usually find a painting or a couple paintings that become kind of the focus of what we're doing. Goya was one of them for Quixote. The other is on Gustave Doré. And those images, I really are in my head the whole time, and I'm trying to recreate them in a real world, which is almost impossible. But they become at least a guide as I work through things. I mean, Goya is wonderful because he's very dark, but he's also very humorous. It's all there. And Doré, his drawings are just so exquisite. They've almost become the images for Quixote for me and for many people. We just went around the Cervantes Museum yesterday, and all these paintings of Quixote. It's interesting in Mexico how so many of them kind of take Quixote and make him Christ. He's almost a Christ-like figure. I don't think he's a Christ-like figure. He's a dreamer, a man who believes the world is more noble, and he's a symbol of failure. He fails all the time, but his strength is that he gets back up again. Maybe that's the connection with Christ. He doesn't redeem us, but he resurrects himself all the time. More times than Christ did, is all I can say. Thank you very much for your time, Terry. It's a pleasure to see you again. Thank you. And I hope that very soon see another movie of you. Me too. We are in agreement. Let's shake on that. Thank you. Thank you very much. Thanks. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Los vamos a dejar con nuestras postales y no podríamos hacer otra cosa más que mostrarles imágenes de este bello lugar que es Guanajuato. Con eso nos despedimos y con la promesa de vernos de nueva cuenta dentro de una semana.